Ay, qué lindo verle, qué lindo que hoy podamos juntos, una vez más, poder disponer de nuestra mente, nuestro corazón y poder recibir de parte del Señor tan grande bendición que Él ha preparado. Así es que ayúdeme, hagamos una palabra de oración y que sea el Espíritu Santo haciendo llegar a nosotros esa palabra. Y sean nuevamente cada uno bienvenidos por nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tan hermoso privilegio que hoy nos has otorgado de poder estar, Señor, en tu casa con ese gran deseo, anhelo y amor por la palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento y que por un espíritu de revelación, Señor, tu palabra se convierta en un rema en nuestros corazones, en nuestras vidas, y de esa manera podamos, Señor, avanzar cada día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Quiero seguir platicando con usted un tema que Dios me ha inquietado y creo que sin lugar a duda es una porción que la iglesia necesita entender, y sobre todo nosotros que estamos bajo el mando de un Dios tan soberano como el nuestro. He titulado el tema La orden de levantarse. Empecé a hablar y empecé a darle el valor que esto merece para que nosotros podamos entender que la Biblia, hay diferentes escenarios donde el Señor dio una orden de levantarse. Hubieron orden de levantarse para ir en pos de la guerra. Hubo orden para levantarse en ir a orar y clamar. Y así han habido diferentes formas en las que Dios ha establecido órdenes específicas. Y la iglesia no es la excepción. Nosotros también tenemos de parte del Señor órdenes en las cuales necesario es que comprendamos. Y una de ellas es precisamente la orden de que la iglesia sea levantada. Es decir, que tú te levantes. Pero esto me llamaba la atención porque de alguna manera creo que tenemos que llegar a comprender cuál es el propósito de esa orden que Dios da. Yo veo doctrinalmente maneras en las que el Señor nos deja ver a través de la enseñanza una palabra que se llama egeiros. Algunos tal vez familiarmente la han escuchado y otros posiblemente nunca la habían escuchado. La palabra egeiros es una palabra que en el original viene del griego, y que esto lo que significa es levantarse. Pero esa fue una orden que Cristo Jesús dio estando en su ministerio a aquellos hombres y mujeres que Él favoreció. Por ejemplo, a Lázaro, el Señor le dice: Lázaro, levántate y ven fuera. El Señor le dice a aquella niña: levántate, y se levantó. Hubieron paralíticos que el Señor les dijo: levántate. Entonces, es bien interesante esto que voy a brevemente explicar. Por favor, hoy no es enseñanza ni es tema doctrinal, pero vale la pena comprender para poder notar la diferencia. Es bien notable y bien lindo ver que en los 4 evangelios, los libros de los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, San Juan, el Señor hizo obras bien preciosas donde Él dio esa orden: levántate, 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 levántate. Y claro, esa voz traía algo consigo, que era el poder de Dios manifestándose en aquellas personas que Dios les favoreció. Pero a partir del libro de Hechos en adelante hasta el libro de Apocalipsis, cuando Dios da una orden de levantarse, ya no se usa la palabra egeiros, sino se usa la palabra anistemi.
Por favor, perdóneme, repito, no le quiero yo hoy dar una enseñanza de aprender griego y hebreo, sino solo quiero poner la referencia y la importancia que aún esto tiene para nuestra vida espiritual. Entonces, a partir del libro de Hechos hasta el libro de Apocalipsis, hermano, yo veo que hay una palabra, repito, que es la palabra anistemi. Ok, no le voy a hablar de la palabra anistemi, tanto la palabra egeiros como la palabra anistemi significa levantarse. Ok, pero en el libro de Hechos, oiga, yo le he puesto importancia a las palabras anistemi que aparecen en la Biblia, donde hubo una orden de parte de Dios para que se levantara. Mire pues, la diferencia entre egeiros con anistemi es que egeiros fue el poder de Dios manifestado en Cristo diciendo levántate. Y la palabra anistemi es la orden que Dios da para que alguien se levante. Es diferente, es diferente. Ver el poder de Dios manifestándose en alguien, levantándolo, que a la orden que Dios da, que nos levantemos. Entonces, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, Dios quiere que nosotros, la iglesia, nos levantemos. Entonces, vuelvo a decirlo, Dios quiere que nosotros, la iglesia, nos levantemos. Oiga, nos levantemos. Entonces, ¿bajo qué parámetro y para qué quiere Dios que nos levantemos? Hágame un favor, dígale al que está más cerca de usted, dígale, Dios quiere que nos levantemos. Ok. Entonces, empecé a dar dos ejemplos cómo Dios utilizó en uno de ellos a Felipe, el evangelista. Y el Espíritu de Dios le dijo, levántate y ve. En el camino, y le dice a dónde debe de ir, y ciertamente lo llevó ante aquel hombre que usted ha leído, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 8, que habla acerca del etíope, que dice que fue a adorar a Jerusalén, y venía en un carruaje y venía leyendo las escrituras, el libro de Isaías, y de pronto el Señor llevó a Felipe para que le explicara qué era la palabra de Dios. Entonces dije y vuelvo a decirlo para que usted esté enterado, por favor, uno de los levantamientos que Dios quiere para la iglesia es que nosotros nos levantemos guiados por el Espíritu Santo para que podamos explicarle a nuestros hermanos el poder entender las escrituras. Y para poder explicar, necesario es que entonces tú te involucres a aprender cada día más. Y por eso, valga la redundancia, quiero contarle y decirle que todos los martes a las 6:30 de la tarde nos reunimos aquí en la iglesia para poder abordar temas de enseñanza doctrinal, los cuales nos van a ayudar para ir entendiendo cada día más la palabra de Dios. Así es que están todos cordialmente invitados. Este miércoles hay culto para mujeres a las 5:30 de la tarde. Por favor, están todas las hermanas cordialmente invitadas. Día jueves tenemos nuestro servicio familiar. Por favor, vengamos, papá, mamá, hijos, para que seamos ministrados también. Jóvenes y tienen viernes reuniones, como también niños por vía de los medios. ¿Me dijiste la plataforma que usan? Google Meet, a las 6 de la tarde, perdón, el día viernes, ¿verdad? Y pues se vale hacer estos anuncios, ¿verdad? Para que usted también sea parte de la edificación de esta iglesia. Ok, avancemos. Quiero entrar de lleno a poner otro ejemplo donde yo veo que hubo una orden para levantarse, y dice la Biblia del Señor, Hechos capítulo 9 y versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Ya ve que hay discípulas.
y discípulos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Ok, versículo 37 y 38 dice: y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió Tabita, Dorcas. Oiga. Y lavado su cuerpo lo pusieron en el aposento alto. Cuando, como Lida estaba cerca de Jope, otra ciudad, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Mire por favor. Y entonces dice el versículo 39: entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas de Dorcas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Ok, amén. Entonces, por favor, note que aquí hay un problema. ¿Y qué clase de problema? La discípula llamada Dorcas, hermano, había muerto. Y de pronto, oiga, supieron que Pedro, el apóstol Pedro, estaba cerca. Y lo llaman. Y Pedro, por supuesto, oiga, dice, se levantó Pedro y fue. Entonces, quiero tomar, por favor, esta referencia que nos da la Biblia en el libro de Hechos, de una orden donde se levantó el apóstol Pedro. Entonces, quiero, por favor, considerar a una iglesia apostólica levantándose, oiga pues. Y entonces debemos de entender cuáles son parte de las funciones y de los propósitos de Dios de una iglesia apostólica levantándose. Por favor, entendiendo que Pedro, como apóstol del Cordero, en ese momento dice la Biblia, y se levantó Pedro. ¿A dónde iba a dirigirse Pedro? A un velorio. ¿Alguien acá lo han invitado alguna vez a un velorio? ¿A alguien acá lo han invitado alguna vez a algún velorio? Ya me late porque usted no dice amén. Usted no es de los que no espera la invitación, sino usted se deja ir, ¿va? Vaya, mire pues, por favor. Lo que me interesa remarcar de esto es que Dorcas murió. Y de pronto, oiga, el apóstol Pedro se levanta para ir donde hay muertos. Yo sé que eso literalmente a algunos no les agrada. Pero, por favor, el sentido que le quiero dar es el sentido espiritual. La iglesia, oiga, la iglesia debe de entender que una de las razones que Dios quiere que se levante es para ir donde están los muertos, espiritualmente hablando. Y a algunos les va a pasar literalmente, que precisamente Dios te va a permitir ir a un velorio para que tú entiendas el propósito, por qué Dios te dijo levántate, levántate. Entonces, acá en el versículo 40, mire lo que dice: mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. ¿Para qué te debes de levantar? Para ir donde hay muertos. Pero cuando tú sepas que fuiste a un lugar donde hay muertos,
Debes de aprender a lo que hizo el apóstol Pedro. Entonces la iglesia apostólica debe saber que una de las razones que Dios nos va a permitir levantarnos es para ir a un lugar donde hay muertos espiritualmente hablando. Y entonces Dios quiere que la iglesia aprenda a tener una actitud como la tomó Pedro, diciendo, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Es necesario que la iglesia aprenda que es tiempo de doblar rodillas. Es necesario que la iglesia aprenda que nos vamos a levantar para orar delante de Dios. Amén. ¿Para qué? Aquí hay un gran propósito. Y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. El Señor quiere que la iglesia aprenda esto. El Señor quiere que entiendas de que estamos rodeados de gente que espiritualmente está muerta. Y que Él tiene el poder suficiente para hacerlos volver. Él. Y entonces lo que yo quiero que nosotros entendamos es cuál es nuestro papel cuando hay una orden para que nos levantemos. Dios quiere, óigame, en el nombre de Jesús, Dios quiere que nosotros participemos en esa obra en donde el Señor se quiere glorificar, donde el Señor quiere levantarte con poder y autoridad de parte de su Espíritu Santo, para que en el lugar que tú vayas, oye, cuando hayas doblado tus rodillas y hayas orado al Señor, entonces haya una manifestación de gloria de parte del Señor en aquel lugar donde tú te encuentres. Y óyeme, cuando tú le hables al cadáver, es decir, aquel que está en un estado de muerte, entonces te va a oír y oye, se le van a abrir los ojos. Se le van a abrir los ojos. Iglesia, cuánto hombre, mujer, niño, joven, anciano, necesario es que le sean abiertos sus ojos. Necesario es que le sean abiertos sus ojos. Entonces, iglesia, yo creo con todo mi corazón que una de las razones por qué nosotros debemos de entender la orden para levantarnos es porque hay muchos ciegos y muertos que necesitan volver a la vida con ojos abiertos. Con ojos abiertos. Por eso le digo, mire cuán importante es esto. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, si esto le pasó a la iglesia primitiva, es decir, la iglesia del principio, creo considerar que el mismo Dios es el de ayer, de hoy y de la eternidad. El mismo Espíritu que embistió al apóstol Pedro con poder y autoridad es el mismo Espíritu que hoy habita dentro de vosotros. Y entonces en esa dimensión yo quiero, por favor, involucrarte. ¿Por qué causa? Porque es necesario que la iglesia se levante y que no tema el ir a lugares donde hay muertos espiritualmente hablando, sino que cuando hayas doblado tus rodillas y hayas orado al Señor, tú te presentes ante aquellas personas y cuando Dios te use con poder para hablarles, te tengo una buena noticia, vas a entender la bendición, el por qué Dios te levantó del lugar donde estabas para que fueras a otro lugar a resucitar a un muerto. ¿Cuántos quisieran ver ese milagro? ¿Te acordás, Jovelito? Hemos visto la mano de Dios. Aún literalmente, hemos llegado a lugares donde hemos orado por alguien que murió.
No es a nosotros los que nos compete darle y devolverle la vida. Pero cuando tú tienes fe, lo haces. Lo haces, literalmente. Hermano, se ha sabido de milagros de gente que en el ataúd han sido levantados, gente que en un hospital murieron y ya están haciendo los preparativos y de pronto vuelven a la vida. Pues ese es Dios. Es quien hace ese milagro. Pero lo que Dios quiere que la iglesia entienda es que uno de los grandes propósitos por qué hay una orden para que tú te levantes es porque hay una esperanza en el poder de Dios para poder volver a la vida a alguien que tiene un estado de cadáver y que por supuesto sus ojos espiritualmente están cerrados. Entonces yo he pedido y creo con todo mi corazón que tú entiendas el mensaje de esa orden. Levántate. Cuando alguien te diga, levántate, tú vas a pensar, ¿para qué quiere que me levante? Y ese es el propósito de este mensaje. Que tú entiendas que cuando el Señor te diga, levántate, es probable que haya a algún muerto que tú tengas que ir con un mensaje de parte de Dios a dárselo. Y cuando tú vuelvas y estés al frente, hermano, vas a experimentar el ver el poder de Dios bajo esa dimensión. Mire pues, por favor, lo voy a llevar a otras escenas de esto. Y le dice, y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos, y llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que en el nombre de Jesús, que tú entiendas que una orden para que tú te levantes es que Dios quiere usarte. En algún lugar de este planeta, en alguna familia, Dios te va a incorporar para que tú vayas, tú entregues un mensaje de parte de Dios y entonces Dios te va a dar la gracia para que entonces tú vengas y los presentes vivos, ya no muertos. ¿Cuántos quisieran que Dios te use a ti precisamente, para que tú llegues a un lugar, hermano, donde cuando Dios te use a ti, hermano, tú vas a poder, de luego los vas a presentar como vivos, ¿verdad? Aleluya. Yo alabo a Dios y dele una ofrenda de palmas al Señor, por favor, porque creo que ese es el propósito de la iglesia. Razones que Dios quiere para que nos levantemos, para que vayamos a ese lugar y podamos entregar una palabra de parte de Dios que traiga vida, y por medio del Espíritu que da vida, hermano, aquellos vuelvan a la vida. Así es que se lo dejo en su corazón. Ya tenemos, esta es la cuarta razón en donde según la palabra hay levantamientos. Ya le dije, a Felipe lo levantaron para que fuera a explicar la palabra de Dios y para que a través de entender las escrituras aquel hombre pidió bautizarse. Ya di en el primer culto también un ejemplo de cómo Pedro fue usado levantándose para poder también ir a manifestar el poder de Dios a través de los milagros, a través de las señales. Pero dice que al verlo se convirtieron al Señor. Entonces Dios quiere, oiga, que la iglesia se levante con conocimiento y poder explicar la palabra. Dios quiere que la iglesia se levante con señales y prodigios para que los que no creen, crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Dios quiere para que nosotros tengamos el privilegio de presentar a los que estaban muertos vivos, vivos, vivos. Aleluya. Y que un día alguien diga: yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero ahora vivo para la gloria de Dios. Amén. Ok, vamos a un cuarto escenario. Hechos capítulo 12 y versículo 6. Dice la Biblia: y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba encarcelado en ese momento. Mire, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta lo custodiaban en la cárcel. Por favor,
Este fue un contexto literal que le tocó vivir al apóstol Pedro. Versículo 7 dice: y he aquí, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Aleluya. Entonces aquí ocurre algo que yo creo importantísimo que la iglesia pueda llegar a comprender, que uno de los propósitos donde Dios quiere, oiga, que hay una orden de levantarse, es para poder hacer visible que Dios quiere que tú vivas en libertad. Pedro, según lo que narra en el capítulo 12 del libro de Hechos, ¿sabe qué? Dice que Herodes, eso deja ver la Biblia, que Herodes iba a dar la orden para que mataran a Pedro. No lo dice literalmente, pero sí lo dice, lo deja a que nosotros lo podamos entender de esa manera. Entonces, óigame pues, entonces ocurre algo acá que yo quiero bendecir a la iglesia e incluirte a ti. Hay gente encarcelada espiritualmente. Hay gente encadenada espiritualmente. Y hay gente que está bajo una condena de muerte espiritualmente. Entonces, oiga pues, aquí ocurre algo tan hermoso, porque entonces vino un milagro de parte del Señor y dice que destruyó las cadenas y Pedro salió. Dice que cuando la Biblia narra que cuando Pedro salió, hermano, él en algún momento pensó que él estaba en un éxtasis o en un sueño o una visión. Y cuando él despierta, no despierta, sino se da cuenta que era una realidad, a él lo llevan enfrente, es decir, lo llevaron al aposento donde estaban reunidos los demás. Oiga pues, y entonces dice Hechos 10:19. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Ok. Perdón, esta es otra escena que le tocó vivir a Pedro en el escenario de Cornelio. Disculpe, voy a regresar porque me interesa remarcar un poquito la parte de las cadenas y la esclavitud. Entonces, mire pues, por favor, quiero que entienda que Dios va a usar a hombres para demostrar el poder que Dios tiene para romper cadenas, para abrir cárceles y para anular decretos de muerte. Así es que no sé si usted quisiera ser de esos afortunados mensajeros, ángeles de Dios, que puedan llevar la buena nueva y decirle a alguien: levántate, el decreto que estaba de muerte en contra tuya ha sido anulado. Que usted llegue, hermano, como alguien enviado de parte de Dios y poder decirle a alguien: en el nombre de Jesús hay una orden de parte de Dios que hoy las cadenas han sido rotas. Que usted sea un instrumento de parte de Dios para poder llegar en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo de poder decirle a alguien: dice el Señor, hoy el yugo que traías ha sido podrido y ha sido quebrantado. Que tú puedas levantarte de parte del Señor y decirle a aquellos que están presos, decirle: hoy se ha decretado el día de tu libertad. Hoy se ha decretado el día de tu libertad. Aleluya.
Dios quiere, hermano, que nosotros nos levantemos bajo esa dimensión de gloria. Dios quiere darle a la iglesia la oportunidad, así como Pedro experimentó pasar por esos pasillos sin que nadie lo viera, y el Señor permitió abrir las puertas, hermano, sobrenaturalmente. Así quiere Dios levantar a hombres para testimonio de su gloria, como tú y como otros muchos, para que puedas, en el lugar que tú vayas, tú lleves una palabra de esperanza al que está preso. Tú lleves una esperanza para el que está apresado a través de grilletes en sus manos o en sus pies. Mire, esto es glorioso lo que estoy diciendo. ¿Cuánto pueblo de Dios vive encarcelado? ¿Cuánto pueblo de Dios, hermano, vive encadenado? ¿Cuánto pueblo de Dios, hermano, vive privado de libertad? Mucho. Y yo, en el nombre de Jesús, creo que hay un llamado de parte de Dios a que nos levantemos a vivir la sobrenaturalidad del poder de Dios. Yo le insto de veras, iglesia, hermano bendito, a ser parte de esas experiencias, a ser parte de un mover donde el poder de Dios haga libre a muchos. Por supuesto, primero a nosotros. Primero a nosotros. ¿Podrá seguramente alguien que está encarcelado liberar a otro? Difícilmente, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Tal vez aunque lo libere a él, él queda encarcelado. Entonces yo creo con todo mi corazón que una orden de parte de Dios que está hoy moviéndose por el Espíritu Santo es tu libertad. Es que tú seas libre. Es que tú declares que eres libre. ¿Cómo dice ese himno lindo? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Oiga, para cantar, para danzar, para gozarnos. Iglesia, perdónenme, por favor, entienda, es una orden que tú te levantes porque Dios te hizo libre. Es una orden de parte de Dios que tú entiendas que Dios pagó por precio de tu vida con su sangre bendita y Dios te hizo libre. Por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Iglesia, Dios te dice hoy: levántate porque eres libre. Entonces tienes que entender que hay una orden de parte de Dios para que tú te levantes. ¿Por qué? Porque tú no eres esclavo del pecado. Hay una orden de parte de Dios que tú te levantes. ¿Por qué? Porque tú no eres esclavo de la enfermedad. Hay una orden que Dios quiere que tú te levantes porque tú no tienes esclavitud en la pobreza. Ahora, si usted lo quiere, ya es su problema, pero yo, en el nombre de Jesús, estoy diciéndote que hay una orden de parte de Dios que la iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que levantarse creyendo que las cadenas han sido rotas, que las puertas de la cárcel se abrieron, que los decretos de muerte que estaban en contra tuya ya no son. Ahora hay un decreto de vida que afecta tu vida y la de tu casa. Aleluya. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora sí paso a Hechos capítulo 10, donde narra un éxtasis que tuvo Pedro, el apóstol Pedro, hermano, y que ahí el Señor le hace ver, usted lo ha leído,
una red donde viene una diversidad de distintos animales inmundos, en los cuales el Señor le dice: mata y come. Y usted sabe que Pedro pues tuvo eso. Al final el propósito de Dios era levantar a Pedro. Oiga, el propósito de Dios era levantar a Pedro para que él fuera testigo de la misericordia de Dios. Aleluya, hermano. ¿Usted no quiere ser testigo de ver la misericordia de Dios? Yo también. Hechos 10:19 dice: y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate. Hágame un favor, dígale al que está a la par: levántate. Dios quiere que te levantes. Mire lo que dice: pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Versículo 44, me voy a saltar hasta el versículo 44 y dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Claro, aquí ya él obedeció y fue a la casa de Cornelio, y en aquella casa donde no eran del pueblo, eran gentiles, Dios le mostró a Pedro, el apóstol Pedro, que la misericordia de Dios no tiene acepción de personas. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Oiga, el primer ejemplo que le di fue cómo el poder de Dios hace volver a la vida, y cómo le abrió los ojos a Dorca. Cuando hay un levantar, una orden para que nos levanten, es porque Dios quiere abrirle ojos a los muertos y, por supuesto, volverlos a la vida. Ya vimos a través de lo que también el apóstol Pedro experimentó estando en aquella cárcel. Sobrenaturalmente se rompieron las cadenas, se abrieron las cárceles, pasó por los túneles sin que nadie lo viera, y estaban despiertos. Los hizo invisibles. Oiga, pues, la iglesia se tiene que levantar de esa manera. Yo por eso muchas veces en mis oraciones no le digo: Señor, mándamelos y aquí los vamos a derribar, aquí los vamos a exterminar. Y yo sé que Dios es poderoso. ¿Sabe qué le pido yo a veces a mi Señor en las oraciones? Hazme invisible ante mis enemigos, para cuando yo pase ni me vean. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero en este caso, por favor, ocurre algo distinto. Oiga, que Dios hizo levantar a Pedro para que ellos fueran testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo que yo te quiero decir es que Dios ha dado una orden a la iglesia para que se levante y que crean que hay un derramamiento del Espíritu Santo en este tiempo, y que se ha de cumplir lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Entonces, que no te dude, que no te quede la duda en tu corazón, hermano, que un día Dios te haga levantarte de tu cama y te diga: ¿sabes qué? Ve allá, ve a aquel lugar. Y tú le digas: ay, Señor, pero si tan temprano que es. Vaya, haga caso, vaya. ¿Y sabe qué? Y cuando usted llegue, usted va a encontrar a gente que tal vez a su criterio, hermano, no merecen la gracia de Dios, pero ese no es tu problema. El problema va a ser cuando Dios te diga: ¿sabes qué? Bendícelos,
ora por ellos. Y cuando tú empieces a orar, hermano, te va a sorprender el Espíritu Santo, que aquellos van a empezar a hablar en lenguas. Aquellas personas que Dios te va a enviar a visitarlos van a empezar a experimentar una gloria que, hermano, solo Dios la puede dar. La iglesia tiene que entender que Dios ha dado una orden para que se levanten, para que vayan a llevar la bendición y sean testigos del poder y la manifestación de su Espíritu Santo. Aleluya. Yo quiero eso. Y yo quiero eso. Hermano, cuando yo vengo a la iglesia, parte de mi petición personal, yo le digo: Señor, que tu casa se llene de tu presencia. Señor, que perdamos el control por el Espíritu Santo, que todos puedan hablar en lenguas, que todos empiecen a profetizar, Señor, que todos empiecen a experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¡Levántate! Dios quiere que te levantes y que seas parte de ver la gloria de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia, hermano? Yo la necesito. Yo, en el nombre de Jesús, la necesito, hermano. Yo no quiero ser religioso. Renuncio a ser religioso. Yo quiero vivir por el Espíritu Santo. Yo quiero experimentar lo que el Espíritu Santo quiere darme a mí, pero también a ti. Así es que dele una ofrenda de palmas con amor y con necesidad de decirle: Señor, yo quiero. Mire, me voy a apurar porque al final, oiga, pues voy a pedir a mis hermanos que están de turno que vengan, por favor, porque mire, ay, Señor amado, que Dios me ayude. Mire, pues, por favor, en los 3 ejemplos que te di ahorita, el apóstol Pedro levantando a Dorcas de la muerte. El apóstol Pedro siendo liberado para liberar a otros. Y ahora el apóstol Pedro siendo promovido para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en el primer culto, y ruego a Dios que usted pueda ir a recibir también su bendición a través de la transmisión, quienes no lo hayan visto. El Señor me dijo: hay una orden para que la iglesia se levante bajo la unción evangelística. Ya lo ministré. Y quienes quieran esa unción, de veras, vea la transmisión y pida ahí también su unción. Pero en esta, yo veo que Dios usó a Pedro para devolverle la vida y abrir los ojos. Yo veo a Pedro experimentando el poder de Dios, rompiéndose cadenas y abriéndose cárceles y haciéndolos invisibles. Pero en yo veo al poder de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo y derramamiento. Aleluya. Entonces, ¿sabe qué? Entendí que Dios quiere que la iglesia se levante bajo una unción profética. Porque cuando yo veo el contexto de la unción profética, hermano, los profetas Dios les ha dado para arrancar, derribar y destruir. Al profeta Dios le ha dado, hermano, la autoridad para abrir ojos y devolver la visión. Al profeta Dios le ha dado la autoridad para levantar de la muerte y volverlos a la vida. Al profeta, hermano, Dios le ha facultado para darle autoridad y abrir cárceles y traerlos a libertad. Al profeta, hermano, Dios le ha dado autoridad y respaldo para que el Espíritu de Dios se manifieste. Entonces yo, en el nombre de Jesús, quiero orar para que esa unción profética sea sobre tu vida y que ahora entiendas
que cuando el Señor te dice, levántate, Dios quiere que tú te levantes bajo una unción profética, bajo un mover profético, bajo un manto profético, y que tú, bajo esa unción y bajo ese manto, seas testigo de ver el poder de Dios. Yo lo he dicho y lo tengo claro y lo entiendo. No soy profeta, pero soy profético. Estoy bajo una unción y un manto que me cubre y te cubre a ti. Apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Pero esa unción profética que ha caído sobre la cabeza de mi apóstol y de los profetas de la misión, sé que también Dios nos la ha compartido. Y bajo esa unción ministerial yo quiero bendecirte, diciéndote, iglesia, en el nombre de Jesús, hay una orden: que te levantes. Hay muertos a los que tenemos que ir en el nombre de Jesús a devolverles la vida. Hay ciegos a los cuales Dios quiere que vayamos bajo la unción profética a devolverles la vista. Hay gente encarcelada, atrapada en cárceles espirituales, cadenas espirituales, cerrojos espirituales, donde Dios quiere usar el poder profético para que tú te levantes. Levántate. Hay una orden para levantarse. Y ahora te pido en el nombre de Jesús que te levantes de tu silla. Y si lo crees, que junto a mí y a mis hermanos podamos decirle al Señor en esta hora: hay una unción profética en este lugar, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que esa unción, si tú la quieres, empieces a pedirla juntamente conmigo. Es lo que mis hermanos cantan. Tú ahí en tu lugar, si en verdad has entendido esa orden de levantarte, como Pedro fue usado bajo un poder y una unción profética, así también Dios puede usarte. Así es que si también hay alguien que ha estado siendo apresado o oprimido por entidades espirituales, yo voy a hacer una declaratoria profética sobre ti, donde desautorizo a toda entidad espiritual que te haya estado fastidiando. En el nombre de Jesús, yo llamo al Espíritu de Dios, invoco el poder de su nombre, ruego y pido una unción profética, Señor, que habilite a tu pueblo, que habilite a hombres, que habilite a mujeres, que habilite a niños, a jóvenes. Bajo una unción profética te vas a levantar, iglesia, te vas a levantar. Bajo una unción profética te vas a levantar. Oh, carrama, kira, masanda, la braja. Sea sobre tu vida, sea sobre tu vida esa unción en el nombre de Jesús. Sea sobre tu vida esa unción en el nombre de Jesús. Yo estoy orando y creyendo que hay una unción de profeta en este lugar, en el nombre de Jesús. Mire, hay un derramamiento, aleluya.
Hay un derramamiento. Dani, pasa aquí al frente, por favor. Vení en el nombre de Jesús. Vení en el nombre de Jesús. Oh, carama soy quitarama sanda rabra. En el nombre de Jesús. Postrate, mi. Postrate. En el nombre de Jesús. Acostate si querés. En el nombre de Jesús. Deja al Espíritu que haga lo que quiere hacer. En el nombre de Jesús. Yo hago caer aceite. En el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte que te ha estado rondeando, que ha traído manifestación a través de enfermedades, en el nombre de Jesús, bajo esta unción profética, yo oro por tu vida. Y en el nombre de Jesús, toda entidad que te ha estado persiguiendo, que había creído que te iba a llevar a la muerte, en el nombre de Jesús, hoy es anulada de tu vida. En el nombre de Jesús, esa unción que pudre todo yugo, el yugo que te habían puesto, en el nombre de Jesús, es arrancado. Maldiciones que habían desatado sobre tu vida, en el nombre de Jesús, ahora son anuladas en el nombre de Jesús. La enfermedad desaparece en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y carama soy quitarabajanda rabrai. Gaby, ven aquí al frente, por favor, en el nombre de Jesús. Mi amor, ayúdame a orar por ella. Traiga una mantilla. Ponte de aquel lado, por favor. Dobla tus rodillas, en el nombre de Jesús. Mire, hay un mover, hay una unción de parte de Dios. En el nombre de Jesús, yo hago caer aceite sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús. Y toda potestad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queda desautorizada de tu vida. En el nombre de Jesús. Joelito, si pudieras traerme a tu amigo, en el nombre de Jesús, por favor, en el nombre de Jesús. Usted siga recibiendo, porque ahí te va a visitar el Espíritu Santo. Y yo vengo en el nombre de Jesús, ungiéndote y profetizando juntamente. En el nombre de Jesús vas a empezar a vivir cosas sobrenaturales. Dios te va a levantar. Hace años, dice el Señor, yo te hablé y te quedaste con la duda y dijiste: Señor, ¿cuándo ha de pasar? Dice el Señor que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo para ti, dice el Señor. Y oye esta palabra: levántate, porque me serás útil para el ministerio, dice el Señor. Te he apartado desde el vientre de tu madre. No veas a tu alrededor, porque yo tengo el control de tu vida y yo tengo el control de tu futuro, dice el Señor. Oh, Ramaikita Ramasoi.
Yo pongo aceite sobre su cabeza. Y por la fe de creer en un Dios tan grande y poderoso, en el nombre de Jesús, yo pido que un espíritu de parte de Dios venga y sane aún esta enfermedad en el nombre de Jesús. Pongo mi mano creyendo en la unción profética que hoy tú has traído, Señor. Te pido respaldes, Dios, mi petición y mi oración en el nombre de Jesús, Padre. Y bajo esa unción, Señor, cuando lo vean levantarse, cuando lo vean sano, Señor, aún el que no ha creído va a creer. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú lo levantes, para que tú hagas, Dios, con tu poder y tu gloria en su vida. Haz cumplir, Señor, el propósito de Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, siento algo muy grande de parte de Dios. Si hay alguien que está a la distancia y nos está escuchando, en el nombre de Jesús, bajo esta unción profética, si alguien está enfermo, que ponga su mano en esa área específica. En el nombre de Jesús. Puedo sentir del Espíritu que aún hay alguien en casa que hoy va a recibir un milagro de parte de Dios. Envío esta palabra para ti, tanto los que están presentes como aquellos que puedan estar al alcance de mi voz. Bajo la unción profética, yo vengo orando por todo aquel que vino enfermo, pero hoy dice el Señor, va a ser un milagro. Yo envío esta palabra para ti. Veo un vientre de una mujer que está siendo sanado. Veo la mano de Dios dentro de ese vientre. Aquella mujer que es estéril y le han dicho que no puede tener hijos. Yo veo un hijo formándose en ese vientre. Yo veo una vida en ese vientre. Células que trajeron cáncer, Dios está sanando hoy a alguien que tiene cáncer. Puedo ver por el Espíritu cómo esas células
están cobrando vida dentro de aquella persona. En el nombre de Jesús. A través de ese milagro, yo declaro que muchos te van a conocer. A través de ese milagro, muchos van a entregar su corazón a Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay una unción, hay una unción. Iglesia, te vas a levantar de una manera sobrenatural. Yo estoy profetizando sobre tu vida. En el nombre de Jesús te vas a levantar de una manera sobrenatural y el poder de Dios te va a investir. El poder de Dios te va a investir y la unción profética va a ser sobre ti. La unción profética va a ser sobre tu vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y bajo esa unción profética que hoy, Señor, tú quieres que tu iglesia se levante, Padre, yo oro y bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que tú los habilites para que ellos se levanten, Señor, poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús, oro y bendigo, Señor, y doy la gloria a ti, Señor, por tan grande bendición. Y que esa unción profética, como la unción evangelística, como la unción pastoral, como la unción, Señor, magistral, y aún la unción apostólica, Padre, sean sobre nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor